Y entre estos que están aquí, te daré lugar, dice el Señor. Él nos va a dar un lugar. Vamos a mirar en este día en qué lugar nos ha puesto Dios como siervos útiles y vamos a mirar 5 lugares donde Dios nos ha puesto como siervos útiles. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Tú lo dijiste aquel día, Señor. Le estabas hablando al pueblo de Israel a través del profeta Zacarías, cuando tuvo esa visión del sumo sacerdote contaminado, con vestiduras viles. Pero si él tomaba una decisión de andar en tus caminos, de obedecerte, de guardar tus ordenanzas, también él gobernaría tu casa, aunque él era sacerdote. Pero estaba con vestiduras viles. Fue después de quitarle la vestidura vil, fue después de ponerle mitra limpia, que tú le das esta promesa. Los que estaban ahí eran ángeles los que estaban ahí. Padre, te suplicamos que tú nos des lugar, Señor, para hacer lo correcto en medio de estos tiempos, Dios mío, tiempos difíciles, tiempos, Dios mío, de oscuridad, tiempos de confusión, tiempos de liviandad, tiempos, Dios mío, de engaño, tiempos, Señor bendito, en que muchos, si fuera posible, serán engañados, muchos de tus hijos. Padre, oramos para que tú nos avives en este día con esta palabra, para que tomemos la decisión de tomar el lugar que tú en que nos has puesto, Dios. Señor, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre, por tu presencia en este lugar a través de tu bendita palabra y del poderoso Señor Espíritu Santo, quien tiene poder para detener al inicuo. Hoy, Señor Espíritu Santo, hoy tienes mucho trabajo, Señor Espíritu Santo. Detén al inicuo sobre Colombia, Padre. No permitas que la iniquidad se suba a gobernar ni esta ciudad ni ninguna ciudad en Colombia, en el nombre de Jesús. Señor Espíritu Santo, detén al inicuo en cada congregación, y el inicuo que no deja que la palabra llegue, que no deja que la palabra germine, que no deja que la palabra dé fruto, Dios. Oramos, Señor, para que obres en este día poderosísimo, Señor Espíritu Santo. Gracias, bendito Señor. Amén. Bueno, hoy muchos hermanos están como jurados de votación. Ayer llamaron a excusarse. Muchos les tocó como jurado. Nuestra Zuli está por allá como jurado y muchas otras personas. Bueno, ¿en qué lugar nos ha puesto Dios? Ahí hay 5 lugares. En este contexto la pregunta es: ¿cuál es nuestro lugar como siervos útiles al Señor Jesús en el ministerio espiritual de la iglesia? La iglesia es un cuerpo, ¿no? En este contexto, el sacerdote Josué, en una visión que le da el Señor a Zacarías, estaba vestido vilmente. O sea, tenía pecado encima. Había desobedecido, no estaba escuchando a Dios, y Dios ordena cambiarle la vestidura. Allá en el versículo 5 dice: después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos. Mire que a quién le está hablando: al sumo sacerdote, no era cualquiera. Así dice Jehová: si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí te daré lugar. En la visión, los que estaban ahí eran ángeles. Era una visión celestial. Entonces, este sacerdote nos representa a todos nosotros. A todos nosotros nos representa. Fuimos llamados por el Señor Jesús, que nosotros seríamos reyes y sacerdotes, ¿cierto? Pero una vez estemos limpios de nuestros pecados, una vez nos hayan cambiado la vestidura, una vez nos hayan puesto una mitra limpia, una que diga aquí: santidad a Jehová. Eso era lo que tenían los sacerdotes. Entonces, hoy nosotros tenemos acceso al trono de la gracia. Todos nosotros. Hebreos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo
El Señor ya rompió el velo y nosotros tenemos entrada al trono de la gracia. Nosotros estamos representados por este sacerdote Josué, que aunque tenía entrada, no estaba cumpliendo lo que Dios le había dicho, no estaba ocupando su lugar. Entonces el Señor le dice a Zacarías que le iba a dar lugar a Josué entre los que estaban en el templo para ser útil y ya no estar quieto y avergonzado por su vileza. Nosotros tenemos que ser útiles. Hoy nos está diciendo a nosotros en este lugar: yo les he dado en la iglesia del Dios vivo un lugar. Todos tenemos un lugar que ocupar. Encontré en la Biblia 5 expresiones o puestos que Dios nos ha dado, el Señor Jesús, como iglesia, como siervos. ¿Ustedes quieren saber si estamos ocupando el lugar o estamos llenos de vileza? Y estamos quietos, porque es que Josué se quedó quieto. Josué no hizo nada. Y dejaron de edificar, dejaron de ministrar, dejaron de hacer. Fue que hasta que llegó Esdras y Nehemías que sacudieron a toda esta gente. Entonces vamos a mirar, pero primero voy a mostrarles 2 lugares donde Dios no quiere que estemos y donde estamos la mayoría. Increíblemente, 2 lugares donde Dios no quiere que no nos ha puesto. Dios no nos ha puesto a ninguno de nosotros en este lugar. En 1 Corintios 14, 16 dice la palabra, porque hablando de las lenguas, dice: porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar ¿de qué? De simple oyente, ¿cómo diré el amén a tu acción de gracias? Pues no sabes lo que has dicho. Hay un lugar que la gente ocupa ¿de qué? ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo será el lugar de simple oyente? ¿Cómo es un lugar de simple oyente? O sea que hay gente que tiene este lugar, según la Biblia, sí. Hay un lugar que tiene, hay gente que ocupa el lugar de simple oyente. ¿Cómo es el lugar de simple oyente? Está dentro, pero solo está oyendo. ¿Y sabe qué le resalta mucho? El reloj. Ay, ¿a qué hora se terminará esto? ¿Sabe que el simple oyente se aburre? El simple oyente se aburre con la palabra. Es el que mira el reloj y ¿a qué horas terminará esto? Ay, ya pasaron 10 minutos, ya pasaron 15. Nada, que se acaba esto. Una característica del simple oyente es que el reloj se le ve muchísimo. Se le ve muchísimo al reloj. ¿A qué horas terminará esto? ¿Será que algunas veces, yo digo que al principio, en nuestra vida cristiana éramos simple oyentes? A veces se nos decía largo, oiga, ¿y a qué horas terminará? Pero esos cultos de los cristianos evangélicos, mejor ir a la misa, que la misa dura 40 minutos o 20, pero es que 2 horas. Simples oyentes. ¿Y por qué simples oyentes? Porque no le ponen cuidado a la palabra, porque no quieren andar en el camino del Señor, porque no quieren guardar sus honores. ¿Sabe para qué venimos nosotros a escuchar la palabra? Para ver qué ordenanza recibimos en este día. No es simple oyente. Si alguno aquí tiene el concepto de simple oyente, quítela. Porque ese lugar no nos los ha dado Dios, el de simple oyente. Otro lugar, el segundo lugar, donde Dios no nos ha puesto a ninguno de nosotros, está en Hechos 1:25, hablando de Judas, el traidor. Dice que nombraron a un hombre llamado Matías para que tome parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión. ¿Por qué cayó? Para irse a su propio lugar. Otro lugar que Dios no quiere que ocupemos es nuestro propio lugar. Dios no quiere que ocupemos nuestro propio lugar. ¿Cómo es el propio lugar? Aparte de la voluntad de Dios. Lejos. ¿Para dónde se fue Judas? ¿Cómo terminan los que ocupan su propio lugar? ¿Dónde terminan, según la historia de Judas? En el infierno. ¿Qué hizo Judas por irse a su propio lugar? Se fue, se mató, él se ahorcó. Y en Hechos dice que sus entrañas se desparramaron porque cuentan que el árbol donde se colgó en un precipicio se reventó, se cayó
y se desparramaron sus entrañas. La Biblia no se contradice, la Biblia se complementa. Entonces, el propio lugar es cuando yo me voy aparte de la voluntad de Dios. Cuando yo quiero hacer lo mío, yo no quiero andar por su camino, yo no quiero guardar las ordenanzas, yo no quiero gobernar su casa. Entonces ahora ya entendiendo estos dos lugares que seguramente muchas veces los hemos ocupado. Muchas veces hemos estado en el lugar de simple oyentes o hemos estado en el lugar de nuestro propio lugar. Es lo que yo quiero, es lo que a mí me gusta, es lo que yo creo, me sujeto, pero no estoy de acuerdo. Ese es mi propio lugar. No estoy de acuerdo. Ese es mi propio lugar. Entonces nosotros hemos ocupado estos lugares, hermanos. Tenemos que ser honestos. Todos, alguna vez, dentro del cuerpo de Cristo, hemos ocupado este lugar. Yo por lo menos al principio era simple oyente. Poco a poco Dios va haciendo cosas. Y después a veces queremos ocupar nuestro propio lugar, hacer lo que a mí me place, no lo que Dios ordena. Entonces, estos son los dos lugares donde Dios no quiere. Pero como esa no es la palabra, vamos a mirar ahora sí en qué lugar nos ha puesto Dios. Vamos a ver, el primer lugar es luz. Dios nos ha puesto en el lugar de luz. Vamos a mirar en Hechos 13:37. En Hechos 13:37, allí Pablo y Bernabé están testificando, dando algo tremendo. Y mire cómo dice Hechos 13:37, que es para nosotros en este tiempo. Hechos 13:37. Dice la palabra, no, si es ese yo puse mal. Te he puesto para luz a los gentiles a fin de que seas salvo para salvación hasta lo último de la tierra. Está mal la cita. Debe ser, porque puse Hechos 13:37. Es ahí en Hechos 13, es 47, entonces puse mal. Hechos 13:47. Pablo y Bernabé están hablando y dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz. ¿Te he puesto para qué? ¿Para luz de quién? De los gentiles. Está hablando bien clarito. De los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Entonces, luz a los gentiles. Luz a los gentiles. Entonces, ¿cuáles son los gentiles, hermano? ¿Dónde nos ha puesto el Señor? ¿Dónde nos ha puesto el Señor? ¿Esta es la iglesia? Dios nos ha puesto en nuestros lugares, ¿dónde? Afuera. ¿Dónde están los gentiles? Están afuera. Los gentiles están afuera. Luz a los gentiles. Habla con claridad acerca de la evangelización de los que no creen en el Señor Jesús. En ese momento gentiles era cualquiera que no fuera creyente judío, porque la primera iglesia fue creyentes judíos. Hoy en día la iglesia está compuesta por judíos, romanos, colombianos, venezolanos, lo que usted quiera. Es un cuerpo vivo grande. Es algo diferente a evangelizar a los cercanos. Porque nosotros a veces creemos que los que viven cerca de nosotros yo les compartí y ya cumplí, ya ocupé mi lugar. No, aquí dice, te he puesto para que luz a los gentiles a fin de que seas para salvación. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. ¿Dónde es mi lugar? Mi lugar es afuera. Que yo sea luz allá. Yo sea luz a los gentiles hasta lo último de la tierra. No importa lo bueno o espiritual que parezca ese impío, no lo llamemos gentil, impío es uno que no tiene fe. Es en ese contexto. Ay, porque uno diría, no, pero es que es buena persona. Ese parece buena persona, ese no tiene necesidad de que yo le hable del Señor. No importa. El que no tiene a Jesús está en tinieblas.
repítalo, quien no tiene al Señor Jesús está en tinieblas. Entonces, cuando hay tinieblas, ¿qué hay que hacer, hermano? Hay que alumbrarle, hay que prenderle la luz, hay que alumbrarle. El que no tiene al Señor Jesús en su corazón está en tinieblas, por mucha luz que crea que recibe, está en tinieblas. El Señor Jesús dijo que Él era la luz del mundo, pero nos puso a nosotros para llevar esa luz. No es luz propia, hermanos. Nosotros no vamos a alumbrar allá con nuestra luz propia. Míreme a mí, mire lo que yo hice. No, nosotros vamos a alumbrar con la luz de Jesús. Miren a Jesús, miren lo que Él hizo. Entonces el Señor Jesús es la luz del mundo al que nosotros debemos llevar a todos nuestros lugares afuera, no adentro. Y mire que ese ha sido el pensamiento de Dios desde antes. Miremoslo en Isaías 49:6. Miremoslo en Isaías 49:6. El Señor hablándole al pueblo de Israel. Isaías es un libro realmente profético, ¿cierto? Tiene mucha palabra que aún no se ha cumplido y otra ya se cumplió. 49:6. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, para que restaures el remanente de Israel. También te di, ¿por qué dice? Por luz de las naciones, le está diciendo a Israel, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Es la misma palabra. Es la misma palabra. Nosotros tenemos que ser luz afuerita. ¿Y cómo será que nosotros alumbramos? ¿Será que nos conectamos a la corriente de 220 voltios y nos adornamos de bombillitos? No, con nuestro testimonio, hermano. Nosotros tenemos que alumbrar. Cuando hay oscuridad, ¿usted qué busca? Usted busca, ve testimonios de gente que se perdió y estaba por allá en un sitio oscuro y empiezan a buscar. ¿Qué empiezan a buscar? La luz. ¿Dónde viene la luz? ¿Dónde está la luz? Pero si yo no dejo reflejar la luz, ¿cómo van a ver a Jesús? ¿Y cómo reflejamos a Jesús? Con nuestro testimonio. Con nuestro testimonio. Vean, nuestro testimonio es súper importante. Mi manera de hablar, mi manera de comportarme. ¿Qué va a decir la gente del mundo si lo ven en pecado? ¿De quién hablan? ¿Ah? ¿Cristiano? Y diciendo esas vulgaridades. Dizque cristiano y fornicando. Dizque cristiano y engañando a la mujer. Dizque cristiano. ¿Quién es el que queda mal ahí? El Señor Jesús. Porque es que nosotros no alumbramos con nuestra luz. Esa luz nuestra no sirve para nada. Nosotros alumbramos es de Cristo. Y tenemos que ser testimonio hasta lo último de la tierra, afuerita. Aquí adentro, por estar la luz de Cristo, todos alumbramos. ¿Se acuerdan cuando Moisés hablaba con el Señor? Se le pegaba la luz, se le pegaba la gloria. Y cualquiera diría que era muchos dijeron que era Moisés. No era Moisés, porque al ratico a Moisés, ¿qué le pasaba? Se le quitaba el brillo y entonces le tocaba ponerse un velo para que la gente no se diera cuenta que ya no brillaba, que no era él, era Cristo. Cuando estamos en la iglesia, brillamos no por nosotros, hermano. Es por Cristo. Entonces la gente nos dice: ay, allá van los cristianos, ay, tan lindos los cristianos. Afuera es que tenemos que brillar. ¿Qué testimonio le estamos dando a los gentiles? ¿De verdad alumbramos? ¿O hemos hecho blasfemar el nombre del Señor por nuestro mal testimonio? En vez de luz, estamos arrojando ¿qué? Tinieblas. Y entonces la gente enseguida dice: ¡ja! Si esos son los cristianos. No, pero ¿cuáles cristianos? Al decir eso están hablando de mi Cristo. Están diciendo: no, eso es mentira, eso es mentira. Si este hace eso, eso es mentira. Allá fingiendo ante los pastores santidad. Y mire lo que está haciendo acá. No es luz, afuera. El lugar es afuera. Está ocupando el lugar afuera de luz. Estamos dando al Señor el lugar. Hemos tomado del Señor el lugar que nos puso como luz. La luz en las tinieblas es que resplandece. Aquí como estamos en la luz, no, aquí no resplandecemos, hermano. Aquí somos simplemente los hermanos, la iglesia. Pero afuera es en las tinieblas donde la luz resplandece.
¿Qué tanta luz usted está dando afuera? Alguna vez David oró: Señor, no sea avergonzado por causa mía, no sea blasfemado tu nombre. Él hizo blasfemar el nombre del Señor cuando hizo ese censo sin permiso de Dios, y cuando se puso de mirón a mirar a esa mujer y cayó en pecado. Oiga, tengan cuidado con esas redes sociales. Cuidado, por esas redes sociales muchos caen. Se ponen ahí a opinar y resulta que el diablo es astuto. Eso se llama, ¿sabe cómo se llama eso? ¿Cómo se llama la red? Red. ¿Una red a qué le suena a usted? ¿Para qué sirven las redes? Y se dejan atrapar. Es una maldición eso de las redes, de los estados, de todo eso. ¿Sabe que yo miro los estados de la gente en esto y yo muchas veces no me muestra cosas? A muchos de aquí yo los he llamado y le he dicho: ¿por qué escribe eso? ¿Qué le pasa? Y uno ve que hay unos que son casados y se ponen como solteritos. Nunca aparecen con la esposa ni los hijos, solteritos, lindos. Y uno dice: este está mostrando lo que no es. ¿Sabe qué está haciendo? Está cayendo en la red. Están atrapando. La están atrapando. Es una maldición esa red. Es una maldición. Todo tipo de red. Entonces, el primer lugar donde Dios nos ha puesto es afuera. ¿Para qué? ¿Para qué nos ha puesto afuera el Señor? ¿Para hacer qué? Luz. ¿A quiénes? A los que no creen. Pero ¿cómo vamos a mostrar si no alumbramos? Lo que arrojamos es tinieblas. Miremos nuestro segundo lugar en que nos ha puesto Dios como atalayas. Miremoslo en Ezequiel 33:7. Allá en Ezequiel 33:7. Está en dos partes, ¿no? En Ezequiel 3 y en Ezequiel 33. En las dos partes dice exactamente lo mismo. Pero lo vamos a leer de Ezequiel 33. Cuando el Señor lo pone, es tremenda la labor. Dios nos ha puesto ahí y ese lugar casi que no nos gusta. Mire lo que dice Ezequiel 33:7. A ti, le dice Ezequiel, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya, ¿a quién? A la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca. ¿Y qué hará con la palabra? Los amonestarás de mi parte. ¿Cuál es el lugar ahí? Dice: te he puesto por atalaya a la casa de Israel. ¿Qué hacía un atalaya? El trabajo de los atalayas son los centinelas, los celadores, ¿cómo más le llaman a los celadores? Como quieran. Los guardias. Se subían en unas torres, porque todas las ciudades eran amuralladas, se subían y vigilaban. ¡Ah! Viene el enemigo. ¿Y sabe qué le tocaba? Coger una trompeta y anunciar que venía un enemigo. Entonces, el significado bíblico de una atalaya es aquella persona que se dedica a vigilar en el mundo espiritual, a proteger tanto la ciudad, la familia, los familiares, se usan como vigilante. Pero es triste, en el caso de nosotros que somos atalayas espirituales, nosotros tenemos que remontarnos a las alturas. ¿Cuál es el puesto acá? ¿Cómo es el puesto? Es arriba. Para yo poder vigilar me tengo que remontar arriba. ¿Y cómo me remonto arriba? ¿Será que me pongo uno de esos tanquecitos para que me suba arriba? ¿O busco la escalera? ¿O cómo nos montaremos arriba? Dice la palabra: se remonta el águila por tu mandato, dice en Job. Nosotros nos podemos remontar a las alturas. Hemos aprendido que el Señor hace nuestros pies como de ciervas y en nuestras alturas nos hace andar. ¿Qué tanta palabra tiene usted que se ha remontado a las alturas? Es mirar desde la perspectiva de Dios y divisar los peligros espirituales. Y orar, y orar. Mire, es triste que en este tiempo, aún en las iglesias, se ponen
atalayas para guardar la casa. Muchos tienen vigilantes físicos para guardar las empresas, para guardar los niños que no se los secuestren, para guardar el pastor que no lo vayan a secuestrar ni nada. Eso tienen un poconón de guardaespaldas y todo eso. Y ellos no advierten la aproximación del enemigo. El enemigo más terrible que tenemos los seres humanos no es el ladrón que nos puede robar el celular, ni el carro, no. El enemigo más terrible es el que roba el alma. Es el que puede quitar. Entonces nosotros tenemos que mirar, mire, nosotros este lugar no lo hemos tomado. En las iglesias les enseñan a la gente que más bien tomen el lugar de diplomático, no de atalaya. El atalaya no le gusta a la gente. Ay, cansón, yo estoy durmiendo y allá tocando esa, ¿cómo se llama? Esa trompeta diciendo que viene peligro, ¿por qué no se calla? Y dice mañana. Tan cansones. No, el tiempo es hoy, mi Cristo viene pronto. Nosotros tenemos que advertirle a la gente del peligro. El enemigo se aproxima, hermanos. El enemigo se aproxima. Nosotros no podemos, tenemos que advertirle a la gente de que el enemigo que puede robarle su felicidad eterna está cerca. Tenemos que advertir cosas. Mire, la palabra de Dios para todos los que somos atalayas, o sea, para todos nosotros, está en 2 Timoteo 4:2. Mírenle en 2 Timoteo 4:2. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo habla una atalaya? Mire cómo habla el atalaya. En 2 Timoteo 4:2. Gústeles o no les guste. Porque qué pereza, esa mujer siempre regañando allá. Gústeles o no les guste. Mire cómo dice el Señor, ¿qué tenemos que hacer? Que prediques la palabra, que instes, ¿cuándo? Y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando ya no van a querer escuchar la sana doctrina. Ya no va. Ya cuando llegue el enemigo y los coge, ya no quieren. ¡Qué aburrido! Y allá en 1 Timoteo 4:16, el consejo que le da Pablo, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Sabe que la atalaya se salva él mismo y a los otros? Porque si es un mal atalaya, ¿qué le dijo el Señor allá a Ezequiel? Que si él no reprendía, la sangre de esa persona se le iba a demandar a la atalaya. ¿Qué tal que nosotros nos lleguemos a perder por no ser atalayas? No, yo no peco ni nada, pero nunca exhorté a nadie. Nunca le prediqué la palabra dura. No, yo decidí ser diplomática. No, suavecito, con cuidado. Ay, no sea brusca. Usted no diga eso. Usted es muy brusca. Mucha gente me ha dicho que soy brusca. No importa. Dios nos puso acá es para hablar la palabra. Si le gusta, bien. Pero mis manos, que el Señor no me acuse de que muchos se fueron al infierno porque es que yo le doré la píldora y tranquilo, Dios lo entiende, tranquilo, viene el enemigo pero Dios lo va a salvar, sí, tranquilo. Estamos ocupando el lugar de atalayas, vigilando desde las alturas de Dios, es la pregunta para cada uno de nosotros. ¿O qué lugar estamos ocupando? Porque nos tenemos que, para poder ver todo el peligro, nos tenemos que remontar a la altura. ¿Y cómo nos remontamos a la altura, hermano? ¿Qué escalera necesitamos? La palabra. ¿Cómo voy a hacer una atalaya si no conozco la palabra? ¡Qué pereza leer la palabra! ¡Qué pereza! Entonces, ocupemos el lugar que debemos ocupar. Debemos preocuparnos por predicar, enseñar, compartir, hablar la verdad tal como la Biblia la dice, no como usted quiere escucharla. Nos han dicho que somos muy legalistas. Alguien se ha atrevido a decir, no, mire, yo liviano y Dios me bendice, es que son canzones. No, nada, Dios no bendice, ahí es el diablo el que lo está atrapando, hay que mirar los resultados. Mire, Dios le decretó no solo a Ezequiel, sino a todos los predicadores encargados de la gran comisión. ¿Quiénes hay aquí encargados de la gran comisión? Todos deben levantar la mano. El Señor dijo, id y hacer discípulos
a toda criatura, ¿cierto? Entonces, que entreguemos la advertencia divina. Si usted no le advierte, el que muere es usted. Tenemos que advertirle del peligro. Entonces nuestro lugar es arriba, nos subimos con esta escalera. Esto se convierte en escalera, hermano. Esto nos remonta a las alturas. Podemos ver desde la perspectiva de Dios, ay, eso es pecado, eso es liviandad, estoy obrando mal, estoy siendo cómplice de maldad. Mire, este año Dios nos ha hablado de todas las brechas. No hemos aprendido con lo de las brechas. Sí hemos aprendido, ¿no? Huecos que abrimos nosotros. El que aportillare vallado, dice la Biblia, ¿qué pasará con el que aportille vallado? Le morderá la serpiente. Derriba el vallado y la serpiente lo muerde. ¿Quién es la serpiente? ¿Será que es el animalito es el que le tenemos pavor? Es Satanás, que esta es una serpiente antigua, dice la Biblia. La serpiente antigua. Entonces nosotros tenemos que mirar si estamos ocupando este puesto, nos hemos remontado por encima de las circunstancias, por encima de la amistad, por encima de la familiaridad. Ay, porque es que es mi hijito amado y yo a él le acolito. Oiga, no le podemos acolitar, ese sea el hijo. Si está haciendo algo malo, tenemos que reprender, tenemos que mirar acciones. Ay, mi esposo, hágase cómplice de su esposo y verá que le pasa lo de Zafira. La Zafira se murió porque no fue atalaya. De haberle sido atalaya, él le he dicho, no, señor, yo no me voy a hacer cómplice de usted de ninguna mentira. Olvídese. Ella le dice eso, es una atalaya y se salva el marido y se salva ella. Ese es el caso más contundente por no ser atalaya. ¿Qué le pasó? ¿Se murió el esposo? Y ella también. Triste. Miremos nuestro tercer lugar en que Dios nos ha puesto. Apocalipsis 1:6, lo usamos para los 2 puntos siguientes. Él dice la palabra, el Señor dice ahí que Él nos puso, nos encanta eso. Nos encanta leerlo. ¡Ah! Pero qué responsabilidad la que tiene eso. Y nos hizo. Esto lo usan los de la prosperidad. Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Nos hizo qué? La primera expresión, ahí hay 2 expresiones. Reyes, ¿pero para quién? No para el mundo. No para la iglesia. Es que yo soy rey, entonces como soy rey acá, necesito que traigan la ofrenda porque necesito comprarme un tremendo carro. Ay, no, ya el carro no nos sirve, un jet. No, tal vez un helicóptero. No, nosotros, el Señor nos hizo reyes, ¿para quién? Para su Padre, lo dice claro ahí. Para Dios su Padre. ¿Cómo es un rey? Cuando usted piensa en un rey, ¿qué piensa? ¿Qué palabra se le viene? ¿Qué obligación tiene un rey? Un rey, ¿qué obligación tiene? Bien, reina, pero para reinar tiene que hacer una cosa primero. Él tiene que conquistar, tiene que ordenar, tiene que proveer, son los que hacen guerra, son los que enfrentan las guerras, son los que conquistan, son los que derrotan a los enemigos, son los que añaden territorio y personas a su reinado, en el contexto bíblico le estoy hablando. Son los que cuidan a ese pueblo, son los que le proveen al pueblo, son los que le decretan, hacen decretos para el pueblo. O sea que el rey vela por la convivencia y el bienestar de sus gobernados. Allá en 2 Samuel 11:1 muestra claro cuando David pecó porque no cumplió su labor de rey. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David, ¿qué hizo David? Se quedó durmiendo hasta después del mediodía. Entonces no cumplió su función del rey. Entonces, ¿en qué puesto están los reyes? Es uno que está dentro, de afuera, para atraer adentro. Son los que añaden territorio, los que añaden personas. No es en el contexto de son los que lucen allá la corona, todos lindos, allá como reyes para que les rindan pleitesía. No, eso no son los reyes.
Todos nosotros somos reyes para conquistar para Dios. Entonces hoy nosotros, ¿cómo seremos reyes? ¿Cómo podremos ejercer ese lugar de reyes? Cuando señoreamos sobre las circunstancias. Si nos remontamos al origen del hombre, cuando Dios creó a Adán y Eva, allá en Génesis 1, 26 al 28, es la misma expresión de señorear. Él dice, y bendijo Dios al varón y a la hembra, diciéndoles, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread sobre la tierra. ¿Qué es señorear? ¿No es ser rey? Es lo mismo. Señorear sobre la tierra. Dios le da dos encomiendas aquí al hombre, sojuzgar y señorear, ¿cierto? Entonces son sinónimos. Sojuzgar es dominar, sujetar, mandar con fuerza y autoridad. Señorear es dominar, mandar en alguna cosa como dueño de ella, mandar con imperio, con autoridad, estar en una situación superior. Pero mire, ¿para quién? Para su padre, sobre las circunstancias. El puesto de el lugar de esto es, voy afuera para traer adentro, para añadirle al Padre, para lograr que crezca la iglesia. Cuando alguien trae gente a la iglesia, está cumpliendo la función de rey. Allá logró señorear sobre las circunstancias. Esa persona logró que la persona escuchara, lo convenció y lo añadió al territorio del Señor. Porque ¿quién es el cuerpo de Cristo? Es del Señor, no es de ningún pastor. No importa que no lo añadió a su congregación, lo añadió a otra congregación, es lo mismo, está cumpliendo la labor de rey. Entonces nosotros, ¿cómo logramos ser reyes para ir afuera y traer adentro? ¿Cómo logramos? ¿Cómo hacían los reyes? ¿Cómo hizo David para conquistar allá el pueblo de Israel, los amorreos, a los fereceos, a los filisteos? ¿Qué hizo David? Hizo guerra, ¿cierto? Y la guerra espiritual en esta congregación ya aprendemos cómo la hacemos. Tenemos que sujetarnos a Dios. ¿Recuerdan un evento en que el centurión dice, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa? Solo di la palabra y mi siervo sanará. Pero eso no es lo importante, sino lo siguiente: porque yo soy hombre bajo autoridad, y le digo a este, ve y va, y le digo al otro, ven y viene. O sea, un hombre que entendió que si era sujeto, tenía autoridad. Entonces, ¿cómo somos reyes? Sometiéndonos a Dios. ¿Sabe cómo usted logra? ¿Qué hacían los reyes? Usted lee allá de todos los reyes, iban a la guerra, y muchos de ellos, Josafat y muchos de ellos, antes de ir a la guerra, ¿qué hacían? Le preguntaban a Dios, Señor, ¿vamos a la guerra? Sí, porque más son los que están con ustedes que los que están contra ustedes. Señor, vamos a la guerra, vayan tranquilos. Y el Señor confundía a los enemigos y hacía que esos reyes estaban sujetos. Todos los reyes que triunfaron, que usted lea ya esos reyes que a veces es aburrido, lea y lea y lea, hizo lo malo y se reunió con sus padres, lo mismo. Pero esos reyes se sujetaban, cuando iban a la guerra, se sujetaban, ahí sí le consultaban a Dios, hasta los malos. ¿Se acuerdan de uno que le consultaba a un profeta, al profeta Elías o Eliseo, que dice, pero es que este nunca me dice nada bueno? Todo el tiempo consultaban a Dios. ¿Dependían de quién? Para ir a la guerra, ¿de quién dependían? De Dios. Entonces, ¿cómo es uno que conquista afuera para traer adentro? El secreto está en Santiago 4:7. Santiago 4:7 le dice cuál es el secreto para que usted sea un excelente rey, un guerrero tremendo, uno que logra conquistar. Eso no se ponga a pelear, a hacer guerra espiritual mal enseñada. Aquí está la guerra espiritual. Someteos, pues, ¿a quién? O sea, usted se sujeta a Dios y usted tiene autoridad. Resistid al diablo. ¿Y qué va a pasar? ¿Va a ganar la batalla? Sí. Sométase a Dios. Señor, quiero conquistar ese grupito allá, esa familia o ese individuo, Señor. Primero sometámonos a Dios, Señor. ¿Cómo lo hago?
Dame la estrategia, Señor. El mejor estratega de todos los tiempos es el Señor. Entonces, sometámonos a Dios. Oiga, qué tremenda guerra, de esa manera ganamos. Pero esos reyes que se fueron insujetos a la guerra, ¿se acuerdan de Saúl? No se sujetó a Dios, no le obedeció. Antes, ¿dónde fue y consultó? A la divina de Endor. ¿Y qué le pasó ese día? Terminó allá con la divina de Endor después. Allá están en el infierno. Están en el infierno. Saúl vive hoy en el infierno. Entonces, ¿cómo así que consultando a los brujos? ¿Eso qué guerra es? Es que para ir a la guerra, mientras él consultó a Dios, fue un rey próspero. Mientras ya no quiso obedecer a Dios, se perdió. Entonces nosotros tenemos que estar afuera para traer adentro. La manera de ser reyes, sujetándonos a Dios. Principio de autoridad. Usted se sujeta a Dios y usted es un buen rey. Las circunstancias, porque como usted conoce a Dios, como usted sabe lo que Dios le dice, Dios le muestra cómo atrae para el pueblo, para unir, al añadir al territorio. Amén. Miremos el cuarto lugar en que Dios nos ha puesto. Apocalipsis 1:6, ahí mismo en Apocalipsis 1:6 dice, y sacerdotes, lo mismo. ¿Sacerdotes para quién? Para Dios su Padre. Es el lugar de sacerdotes. ¿Quiénes eran los sacerdotes? ¿Qué hacían los sacerdotes? Cuando él está hablando ahí, está hablando de los sacerdotes que hoy tienen entrada al trono de la gracia. Ya en Apocalipsis le está hablando es a la iglesia. Los sacerdotes son los que tienen un profundo deseo de conocer y enseñar la verdad porque escuchan a Dios, porque creen en Jesús. Entonces, ¿cuál es el lugar? ¿Cómo es un sacerdote? Un sacerdote trabaja en todo lugar, adentro y afuera. Un sacerdote, como sacerdote, ese ya no tiene corona, pero sí tiene una vestidura real. Trabaja en todo lugar. Entonces, creen en lo que Jesús dijo. Dice en Juan 8, 31 y 32. Leámoslo en Juan 8, 31 y 32. Creen esta palabra y de verdad son tremendos sacerdotes. Son unos sacerdotes libres para enseñar como Dios quiere. Le dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, conocer la verdad. Un sacerdote tiene que conocer la verdad para hacer su función adentro y afuera. ¿Ustedes conocen la verdad? ¿Se han esmerado por conocer la verdad? ¿Se han esmerado por entender la verdad? Un verdadero sacerdote tiene un profundo deseo de estudiar la palabra. No solamente leerla, estudiar la palabra, pasar tiempo en oración. Ellos tienen un profundo deseo, un verdadero sacerdote, de adorar a Dios. Ese es un verdadero sacerdote en espíritu y en verdad. Miremos lo que dice el Salmo 119, 11. Y describe lo que debe haber en el corazón de un verdadero sacerdote. Si usted tiene esto, usted está ejerciendo la labor de un verdadero sacerdote. Si usted está haciendo esto que dice el Salmo 119, 11, dice la palabra del Señor: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para quién? Todo pecado que hagamos es ¿contra quién? Contra Dios. Todo pecado que cometamos es contra Dios, para no pecar contra ti. Entonces, esto es lo que debe estar en un corazón de un verdadero sacerdote para que ocupe su lugar adentro y afuera. Guardar los dichos de Dios. No guarde los dichos de los pastores. No guarde los dichos de los movimientos. Si está en la palabra, guarde ese dicho. Guarde ese dicho. Entonces, como sacerdotes de Dios debemos ser fieles para vivir y enseñar la verdad. Debemos ser fieles para vivir y enseñar la verdad.
Como sacerdotes nosotros somos mensajeros de Dios. Somos los mensajeros de Dios. Miremos lo que dice Malaquías 2:7. Como verdaderos sacerdotes nosotros tenemos una responsabilidad y nosotros ya tenemos entrada libre, ya no nos toca esperar una vez al año para entrar al lugar santísimo. Dice que el Señor ya rompió el velo del templo se rasgó y nosotros tenemos entrada libre. Dice, porque los labios del sacerdote han de guardar, Malaquías 2:7, la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará ¿qué? La ley. ¿La ley de quién? ¿Del sacerdote o de Dios? De Dios. Dice, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Todo sacerdote, todo pastor, toda persona que dé una palabra es simplemente un ¿qué? Mensajero de Dios. Cada vez que nos paramos acá, estamos cumpliendo la labor de mensajería. No nos sintamos. Los que van a presentar su palabra, hay un grupo que ya terminó su discipulado, van a presentar su palabra, cuando se paren ahí, siempre digan, voy a simplemente dar el mensaje que Dios me dio para que le diera. Y verá que le quitan los nervios. Es que no es mi palabra. Es la palabra de Dios y Dios va a respaldar su palabra. El Señor respaldará. Entonces, ¿de verdad estamos ocupando este lugar? Que la gente busque en nosotros el mensaje de Dios, no nosotros. El mensaje de Dios. Entonces, un sacerdote es uno que puede entrar, uno que tiene acceso a Dios, es alguien que puede entrar en la cámara secreta de Dios, que puede entrar en su tabernáculo, entrar al lugar santísimo. ¿Y cómo se hace eso, hermanos, en este día? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo entramos al lugar santísimo? ¿Será que nos buscamos una escalerita y nos subimos? No, en oración. Oración y ruego. Señor, dame la palabra, muéstrame la palabra. Y Dios nos muestra la palabra. Dios nos da la palabra. Podemos hablar con Dios, podemos orar, podemos interceder, podemos clamarle al Señor como sacerdotes. ¿Y dónde se hace? ¿Cuál es el lugar? Adentro y afuera. La labor de sacerdote se hace adentro y afuera. Amén. El sacerdote ministraba adentro, pero afuera también. Iba por allá Samuel y le tocaba ofrecer el sacrificio. Le tocaba hacer donde nos necesiten, ¿sí? Ahí estamos. Miremos el último. ¿En qué lugar nos ha puesto Dios? Juan 15:16. Es el último lugar que yo encontré donde básicamente dice dónde nos ha puesto. Dice Juan 15:16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis, ¿y qué pasa? Llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Nosotros no fuimos los que elegimos al Señor, fue el Señor el que nos eligió a nosotros. Ay, glorioso Señor. Y nos puso para que vayamos, ¿y qué dice? Llevemos fruto. Vayamos y llevemos fruto. Ese es el puesto de árbol fructífero. Ese es el puesto de lugar. ¿Cómo es ese puesto? Afuera, donde haya la oportunidad de producir, en todo lugar donde haya terreno apropiado, hermano. Donde haya terreno apropiado, porque dice, para que llevéis fruto y vuestro fruto, ¿qué? Permanezca. Es decir, que de verdad nosotros cumplamos esa misión. En la parábola del sembrador, el Señor habló de 4 tipos de terrenos. Los 3 primeros no daban fruto. Solo uno daba fruto. Dice que es el que escucha, el que oye, entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Allá en Mateo 13:23. Dios nos puso como árboles andantes, hermano. Dios nos puso como árboles andantes para que llevemos fruto. Usted se imagina, imaginémonos cómo serán los árboles en un huerto. Que si los árboles pudieran sentir o expresarse.
y en medio del huerto hay un árbol que da hartos y los otros son secos y nada que dan fruto. ¿Qué sentirán los árboles que no dan fruto? Ay, mira, yo quisiera ser, ay, ese árbol allá, es que ese árbol sí es consentido. Ese árbol sí lo tienen mejor y están en el mismo terreno. Ese árbol debe ser que el sembrador lo cuidó mejor, le dio más abono. ¿Cierto? Pues seguramente el árbol pensaría eso. Dios nos puso como árboles andantes, para que nosotros vayamos y demos fruto. Que la gente vea el fruto y anhele. Yo quiero ser como ellos. De verdad que se vea. No hay necesidad de mostrar plata para que la gente anhele. Es que mostrar paz en nuestro corazón. Hay que mostrar de todas maneras que Dios es fiel, la fidelidad de Dios. Dios es fiel, hermano, con nosotros. Dios es bueno con nosotros. Dios es maravilloso con nosotros. Entonces Él nos puso como árboles para que vayamos y llevemos el fruto. Y desea que llevamos mucho fruto, pero tenemos que acatar las instrucciones de Dios para llevar fruto. En Juan 15, el Señor nos da cómo son las instrucciones. El Señor dice, yo soy la vid verdadera, Juan 15:1, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué va a pasar? Lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿este lleva qué? ¿Cuánto fruto? Mucho fruto, al 100%. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces aquí el Señor nos está mostrando que nosotros tenemos que permanecer. Los servidores de esta congregación tuvimos un retiro el lunes pasado y nos hablaron de eso. ¿Cómo ser siervos fructíferos? Tenemos que limpiarnos con la palabra y tenemos que permanecer, tener una vida de obediencia. Si no, no podemos llevar fruto. Y seremos árboles que donde vayamos damos fruto. Que la gente anhele. Ay, que la gente diga, yo quiero un poquito de ellos. ¿Usted cómo hizo? ¿Usted qué hizo para tener esa vida tan tranquila? Oiga, ¿qué pasó con usted que hasta le dio un infarto, un yello y ahí lo tiene Dios con vida? Ah, porque tengo al Dios de la vida. Allá Tere puede decir, Luz del Carmen puede decir, tenemos al Dios de la vida. Pueden testificar. A través de eso se ve el fruto, la paz. No hubo pérdida. Entonces nosotros tenemos, para llevar esto, nosotros tenemos que tener testimonio, hermano, de que permanecemos en el Señor. Hechos 2:47 dice, teniendo favor con el pueblo, el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Si tengo favor, si tengo testimonio, llevo fruto. Llevo fruto. Entonces, la indiferencia y la desobediencia consciente a la voluntad de Dios significa que yo no soy un cristiano verdadero. Entonces, usted escoge en qué lugar, si usted quiere ocupar el lugar, o sea, en resumen, esta palabra, ¿dónde nos ha puesto Dios? En todo lugar. Hay momentos en que estamos afuera para atraer adentro. Hay momentos que estamos arriba para ver el peligro. Hay momentos, Dios quiera que no seamos simple oyentes. Eso sí, no. Hay momentos que estamos afuera y adentro llevando mucho fruto. Nos tienen que ver, nos tienen que ver. Concluimos en esta hora como luz. Cuando somos luz, ocupemos nuestro lugar afuera. Cuando somos atalayas, vigilemos desde dónde, desde arriba, remóntese a las alturas, a la perspectiva de Dios, no a la perspectiva de diplomáticos. Como atalaya no podemos ser diplomáticos. Usted se imagina una atalaya, ay, pero es que no le puedo herir su corazoncito con prudencia. A ver, ¿cómo lo hago? El Señor le dice, no, el que pecare, dígale que se va a morir por su pecado. Ay, no voy a ser diplomático.
trate, mi hijo, de no pecar. Eso como que es pecado. No, tenemos que ser atalaya. Vigilemos desde arriba. Como reyes vamos afuera para traer adentro. Aprendamos a conquistar. Como sacerdotes, ¿cumplimos en todo lugar? Es la pregunta. ¿Usted sí cumple como sacerdote en todo lugar? Y como árbol fructífero, ¿usted está dando el fruto adentro y afuera? ¿O no da ningún fruto? Ningún testimonio. ¿Qué hay? Y el testimonio no solamente es con los de la casa, con los de afuera, con los vecinos. El vecino oyó el grito, el vecino oyó la grosería, el vecino vio, y en el mundo espiritual. Puede que el vecino no se dio cuenta, pero que del diablo y sus huestes de maldad sabe que usted pecó y se hizo hijo del diablo por las mentiras que dijo, por todas las cosas que hizo. No se crea creyente si usted está haciendo una cosa de esas, no dando testimonio. En el mundo espiritual es el más importante. Que nos digamos como el Señor, viene el príncipe de este mundo, pero él nada tiene en mí. Que nada de la oscuridad haya en nosotros. Que ninguna mentira, ninguna complicidad, ningún engaño en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Señor Jesús, agradecemos tu fidelidad.